Silbato a la boca, se mueve la pelota, está en marcha. Colegiales Carapeguá en Cuatro Mojones, fecha 23 del torneo de la categoría intermedia. Augusto. Para vecino juega. Orquiola se proyecta por el otro andarivel. Allí está Claudio, se mete en el área, le puede pegar, le pegó. ¡Gol de Atlético Colegiales! Claudio Orquiola se metió, hizo la diagonal, se acomodó y remató de derecha, esquinado. Vence la resistencia del portero Pérez. Este es un gol que festeja Recoleta, que festeja Temetaré también. Totalmente. Ahí, ¿eh? Más allá de que están con una gran campaña los dos, casi que no pierden puntos. Si se frenan los de abajo, mejor. ¡Gol de Carapeguá! Augusto Jiménez se encontró con el rebote en el área grande y allí sabe, saca la bomba, no puede desactivar el portero Centurión. Thompson por el medio para Pablo Ortiz. Salida para el volante con camiseta número 6. Ortiz se frena, busca apoyo, toca la pelota para Gerardo. Echeverría juega, Orquiola cambió de perfil, juega por la derecha. Se asocia con Thompson, allí está el zurdo. Thompson va a volver a jugar con Orquiola. Claudio está habilitado. ¿Cómo cruza? Allí está Claudio, buscó el arco, remató. ¡Gol! ¡Gol de Colegiales! Gerardo Echeverría de cabeza. Pero qué control, qué buen centro metió Orquiola. Eso le viene costando y mucho los partidos a Carapeguá. Thompson, gol. Gol de Atlético Colegiales. Esteban Thompson se encontró con esa pelota, se acomodó y remató por mamá y papá. El gol con corazoncito incluido de Esteban Thompson. 3-1 está el partido. 43 minutos, qué floja de la acción defensiva de Carapeguá. Golpe de taco de Echeverría, excelente los ofensivos de Colegiales, Orquiola y también Gerardo Echeverría. Y ni hablar de Thompson. 3-1 está el partido. Buena marca de González. Rodrigo lanza. Habilitado está Echeverría, Gerardo para liquidar. Uno más, allí está Gerardo, falta. Penal y roja. Roja para Guido Verdún. Me pareció que estuvo correcto el árbitro porque la falta existió. Se acomodaba para definir. Guido no protesta. Se va de la cancha Verdún. Con 10 va a terminar Carapeguá. Bueno. Y Colegiales puede marcar el cuarto. Sí. Sobre 42 minutos de partido. 43 ahora. Allí está Thompson. Le va a pegar Thompson. Thompson le pegó. ¡Gol de Atlético Colegiales! Esteban Thompson, el 24 de zurda. Doblete para él, golea 4-1 Colegiales. El partido está reliquidado. La gran sorpresa en esta categoría intermedia. Está perdiendo por goleada en su visita a Cuatro Mojones. Allí está Jefferson. Torales, le va a pegar Torales. Allí está Díaz por el medio, Díaz. Y el árbitro del compromiso señala la finalización del encuentro. Terminó el partido, fue victoria, fue goleada, fue triunfo de Colegiales sobre Carapeguá. 4-1 Landolfi. Nos regalaron un gran partido, principalmente por lo que vimos del lado del Atlético Colegiales, que sacó la diferencia de 3-1 en el primer periodo. Trabajó con mucha inteligencia en base a la diferencia que sacó.